Buenos días a todos, soy Iria Pérez, directora de Modaes.es. Antes de nada, agradecer como siempre a Inexmoda la invitación. Es un gusto para nosotros estar aquí un año más, aunque sea en este formato, en remoto. Ojalá la próxima vez podamos vernos las caras en persona de nuevo. Bueno, antes de comenzar con la charla, dejadme que os explique muy brevemente qué es Modaes, quiénes somos y qué es lo que hacemos, muy rápidamente para situaros. Bueno, somos un diario económico especializado en información del negocio de la moda en España y Latinoamérica. Nacimos en 2009, probablemente es el peor momento del mundo, ¿no?, para fundar un diario y bueno, al final la idea surgió porque el sector de la moda es muy importante tanto en España como en Latinoamérica y no había una plataforma especializada en que reflejara ese gran peso que tienen en la economía, y en cambio en otros países como Estados Unidos o Reino Unido sí existían estos medios especialistas, ¿no?, dentro de este sector, pues que al final es tan relevante y que a veces está un poco olvidado en los medios generalistas. Bueno, nosotros tenemos un diario online que podéis acceder desde cualquier parte del mundo, en el que damos la información de más rabiosa actualidad. Enviamos cada día un newsletter a todos los suscriptores y además tenemos pues publicaciones de distinto tipo en papel, como una revista trimestral en la que hacemos pues reportajes más en profundidad, entrevistas más pausadas. También hacemos dossiers especializados en temas monográficos que creemos que son de interés para el sector. Y por último, informes, que son estos documentos que veis llenos de contenido y de números, pues con mucha información macroeconómica. Al final el objetivo de todos es ser útil, ¿no?, para los directivos del sector, y pues es precisamente lo que vamos a intentar hacer hoy, ¿no? Dar una breve charla que os pueda ser de utilidad para tomar decisiones en un momento pues tan complejo como el actual, ¿no? Os explico también muy rápido cómo hemos estructurado la conferencia. Vamos a empezar haciendo un breve repaso de la situación macroeconómica que ha pasado en el último año, en 2021, y un poco cuáles son las perspectivas para 2022. Esta es quizás la parte más difícil en los momentos tan inciertos que estamos viviendo. Después lo vamos a aterrizar al sector de la moda, obviamente, ¿no? Cómo todo este contexto se traduce en el negocio de la moda, qué tendencias estamos detectando en el sector y qué perspectivas también a nivel de números de mercado pues hay para las ventas de moda a escala mundial y cuáles serán sus palancas de crecimiento. Y por último, ya para terminar, os vamos a dejar con algunas incógnitas. Son momentos difíciles para dar respuestas, así que hemos preferido plantear cuáles son quizás las grandes dudas, las grandes incógnitas que tendremos que resolver en los próximos años. Así que, si os parece, empezamos haciendo un repaso macroeconómico a lo que ha pasado en este último año. Os pido que viajemos un poco en el tiempo y, si os acordáis, acabamos 2020 un poco con esperanza. Es difícil, lo sé, generalizar, y la situación era muy diversa en todo el mundo, pero creemos que quizás el sentimiento primordial era un poco, pues esperanzador finalmente después de un 2020 que fue muy duro. Se había comenzado la campaña de vacunación en muchos países de todo el mundo. Empezábamos un poco a ver la luz al final del túnel. Había planes de estímulo en marcha en muchas grandes economías que empezaban a dar sus frutos. Bueno, por fin parecía que la pesadilla se estaba acabando, ¿no? Y llegó 2021 y empezaron a pasar cosas. La primera no le sorprendió a nadie porque estaba en el calendario desde hace años, aunque pues muchos nos habíamos olvidado ya, ¿no? El Reino Unido salió el 1 de enero de la Unión Europea, el famosísimo Brexit del que llevábamos tanto hablando antes de la pandemia. Bueno, por fin se hizo oficial. Esta no fue tan esperada, esta nos pilló por sorpresa a todos. El 6 de enero se produjo, conocéis el asalto al Capitolio. Fue muy incierto, abrió grandes incertidumbres. Finalmente las aguas se calmaron, pero ya nos hizo ver que 2021 no iba a ser tan tranquilo como esperábamos.
Unos días después, Joe Biden tomó posesión del cargo de presidente de Estados Unidos. El 1 de febrero, también unos días más tarde, hubo un golpe de Estado en Myanmar, en la antigua Birmania, un polo además importantísimo para el aprovisionamiento en el negocio de la moda. Y estamos solo en febrero, y fijaos todos los acontecimientos con los que comenzamos el año, ¿no? Parece mentira que esto fue un año atrás ya. En paralelo, se empezaron a detectar nuevas variantes del virus, del COVID-19. Era un momento en el que pensábamos que empezábamos a tener la pandemia un poco bajo control con la vacunación, y estas nuevas variantes como la Delta, por ejemplo, empezaron a arrojar un poco de dudas, ¿no? De, ostras, igual no está todo tan controlado, y desde luego pues volvió la incertidumbre, ¿no?, en nuestras vidas en lo que tiene que ver con la pandemia. Además se produjeron otros sucesos como, el buque Ever Given, que es el mayor portacontenedores del mundo, se quedó encallado durante 6 días en el canal de Suez, paralizó el comercio mundial durante una semana, y aunque aquello fue un hecho muy coyuntural, casi sin saberlo, anticipó la que iba a ser una de las grandes crisis del año, que fue el colapso en la logística mundial, el colapso en los puertos y eventualmente el colapso en toda la cadena de suministro de la que hablaremos más adelante. Además, el avance de las nuevas variantes del virus también motivó y ha motivado hasta hace prácticamente un mes, y en algunos casos continúa produciéndose, cierres de fábricas, sobre todo en China, Vietnam, en todo el sudeste asiático, que fueron también muy, muy desafiantes para todos los sectores y en particular, como veremos después, para la moda. Así que, en resumen, el año que iba a ser de la recuperación, nos encontramos, por un lado, con frenos de nuevo a la demanda, con nuevas variantes, con alguna nueva restricción, con mucha incertidumbre, que siempre es malo para el consumo, y por otro lado, con un crack de la oferta que no puede responder a la recuperación que comenzábamos a ver. Bueno, si nos sirve de consuelo, el Fondo Monetario Internacional, el FMI, estaba igual de desconcertado que nosotros. En enero hablaba en su informe de previsiones, enero de 2021, hablaba de una incertidumbre excepcional, alertaba ya de que la recuperación iba a ser desigual y preveía un crecimiento del 5,5% para 2021 y del 4,2% para 2022. En abril mejoró las previsiones por los planes de estímulo que estaban ya teniendo efecto y por el avance de la campaña de vacunación en todo el mundo, aunque de forma muy desigual. Subió las previsiones al 6% para 2021 y al 4,4% para 2022. En julio mantuvo de nuevo las previsiones, pero alertó, ojo, con más desigualdad. La de los emergentes, las previsiones de crecimiento para los mercados emergentes se revisaron a la baja en muchos casos, mientras que para la de los mercados maduros, en muchos casos se revisaron a la alza. Esto de la desigualdad con el COVID y la economía ha sido un poco un círculo vicioso, porque precisamente por la desigualdad mundial las campañas de vacunación han avanzado a ritmos diferentes, y el hecho de que las campañas de vacunación avancen a ritmos diferentes ha motivado que la recuperación económica, muy dependiente de la vacunación, también sea muy desigual. Así que es como un círculo vicioso, la desigualdad causa más desigualdad, ¿no? Por último, en octubre, el FMI rebajó las previsiones de crecimiento hasta el 5,9% en 2021 y el 4,9% en 2022, y alertó de una de las palabras que más miedo da quizás a los economistas, que es la inflación. Y no se equivocaba. Tenemos pocos datos todavía, 2021 acaba de terminar. Uno de los primeros en publicarse es el de Estados Unidos. Los precios han subido un 7% en 2021. Es la mayor subida en 39 años, que se dice pronto. En Europa, la inflación se situó en el 5%. Es la mayor desde que comenzó la serie histórica, desde que hay datos estadísticos, que comenzó en 1997.
Y en Latinoamérica todavía no tenemos datos agregados, pero según las últimas previsiones de Bloomberg se situará en el 11,9%. Obviamente muy condicionada por la hiperinflación que existe en algunos países, ¿no? Bueno, después de esta un poco acelerado repaso de 2021, ¿qué nos espera en los próximos años? Aquí veis bueno, 3 fiebres, que es la evolución del Producto Interior Bruto Mundial, de la economía mundial. En negro tenéis la evolución en las economías desarrolladas y en rojo la evolución en las economías emergentes y en desarrollo. Son todo previsiones del Fondo Monetario Internacional en octubre, con alguna revisión, si no me equivoco, en diciembre, pero bueno, en general todos los datos que os dé son del FMI de octubre. Bueno, vemos que hay una recuperación en V, aunque en los mercados emergentes, que son precisamente los que más necesitan de ese crecimiento, ha sido más moderada, y progresivamente a lo largo de los próximos años una ralentización, ¿no?, de ese crecimiento. Decíamos también, lo hemos repetido desde el principio, que la recuperación está siendo desigual. Pero, ¿qué países van a evolucionar mejor? ¿Cuáles van a evolucionar peor? Bueno, esto es en este gráfico veis las previsiones para los mercados maduros, según también el FMI, pues veis que Estados Unidos, que ya ha liderado la recuperación con unos planes de estímulo espectaculares, sobre todo al consumo, pues va a estar liderando también la recuperación este año. Reino Unido también se va a desmarcar. España, que cayó muchísimo en 2020, nos altera un poco este gráfico, pero en general veis que va a haber esa desigualdad en la recuperación, se va a moderar un poco también este año. En cambio, en los mercados emergentes va a ser mucha más grave, digamos, estas diferencias en los ritmos de recuperación entre las diferentes grandes economías emergentes, ¿no? Es sin duda una recuperación en absoluta doble velocidad, ¿no? China también distorsiona un poco la gráfica porque fue la única gran economía que en 2020 no contrajo su PIB, su Producto Interior Bruto, pero en general la radiografía es clara, ¿no? Es totalmente a dos velocidades. Aquí tenéis una comparativa, el eje horizontal, digamos, el tiempo que hemos cogido, esta es un poco más amplia, para tener un poco más de perspectiva de cómo ha evolucionado el PIB, la economía mundial y cómo ha evolucionado el comercio mundial de mercancías. Como veis, el comercio es muchísimo más volátil, ¿no? Y bueno, prueba de ello es lo que ha pasado estos últimos años, que os comentaba al principio y en lo que ahondaremos un poquito más luego. Y finalmente, para la inflación, la previsión del Fondo Monetario Internacional es que terminará a medio plazo pues controlándose. Al final, después de los datos que os comentaba antes, los que han salido referentes al último año, no ha habido banco central que no haya salido a decir que su misión es controlar la inflación y que se van a tomar medidas para hacerlo. Entonces, es previsible que en los próximos años este pico de 2021 pues, se vaya controlando. En este contexto, pues lo que os decía, los bancos centrales han comenzado a levantar las medidas de estímulo, han empezado a anunciar subidas de tipos para enfriar un poco la economía. El FMI, claro, el problema es que esto tendrá unas consecuencias sobre todo en los mercados emergentes, ¿no? Os iba a decir que el FMI ya ha alertado que una subida de los tipos de interés puede tener un impacto negativo en economías emergentes como por ejemplo Brasil o Sudáfrica, cuyas deudas están denominadas en dólares, ¿no? Entonces, habrá que ver si estas subidas de tipos en Europa y en Estados Unidos no termina motivando todavía mayor desigualdad o mayores lastres para la recuperación de algunos mercados. Pero bueno, esto es algo que veremos a lo largo de este año seguramente. Bueno, y en esta situación, ¿cómo está la moda? ¿Qué le ha pasado al sector? Os pido de nuevo mirar un poco para atrás para saber de dónde venimos. El punto de partida no era el más boyante. A escala internacional, recuerden las últimas veces que estuvimos antes de la pandemia pues en este mismo foro, comentábamos que quizás la moda había desconectado un poco, ¿no?, del cliente.
En 2017 el sector había crecido a escala internacional un 4,2%, que era el crecimiento más bajo desde la Gran Depresión de 2008. En 2018 se mantuvo un crecimiento del 4,5 más o menos, pero en 2019 el sector, estas son las ventas mundiales del sector, crecieron solo un 3,7%. En 2020, obviamente, llegó el golpe. Las ventas mundiales, estos son datos de Euromonitor, cayeron un 15,7%. Y en 2021 rebotaron un 11,8%, pero no lo suficiente a causa de los frenos que veíamos antes, ¿no? Tanto frenos a la demanda y sobre todo frenos a la oferta. Es verdad que, por ejemplo, en el lujo hubo lo que llaman un efecto champán, ¿no? Después de tanto tiempo sin consumir, sin eventos sociales, pues como aquello rebotó, particularmente en China, pero no así en la moda en su conjunto. Bueno, ¿y qué nos espera ahora? Pues una recuperación lenta y también desigual, como en el conjunto de la economía. Para 2022, se me ha escapado una slide aquí. Para 2022 la previsión es de un crecimiento del 5,3%. Os ponía en la primera slide, esa que se me ha escapado, que la previsión es de 1,80 billones de dólares para el sector a escala mundial en 2022. Y esta es la comparativa de 2019, que son exactamente 80.000 millones de dólares más. Para que os hagáis una idea, es más que lo que facturan los 3 mayores grupos de moda del mundo juntos. Esto es todo el terreno que tenemos que recuperar. De hecho, según las previsiones de Euromonitor, no vamos a recuperar como sector en su conjunto mundial los niveles previos a la crisis hasta 2024. Además, como os decía, la moda no va a ser igual que antes del COVID, ¿no? Como un túnel, pues salimos por una puerta diferente de la que hemos entrado. Para empezar, el mapa de la moda mundial va a cambiar. China, que ya lo está hoy, se afianzará en el primer puesto como el mayor mercado de consumo de moda en el mundo. Estados Unidos mantendrá la plaza que perdió cuando China ascendió a la primera posición. Y ojo, porque aquí la sorpresa, al menos para nosotros, llega en la tercera posición. Efectivamente es India. India, un país que escalará muchísimas posiciones en los próximos años, superará mercados muy maduros como Alemania, por ejemplo, hasta situarse como el tercer mayor mercado para la moda en el mundo. Aquí podéis ver el resto del ranking. Estas son previsiones en rojo en 2022, en negro 2026. Podéis ver el subidón de India, mientras mercados muy maduros, muy históricos para la moda como Japón, Francia o Italia, pues se estancan. ¿Y qué significa este nuevo mapa para la moda? No se trata solo de pasar de vender en un sitio a vender en otro y nada cambia. Vender más en China, por ejemplo, significa que la moda será más digital también, ¿no? La penetración del e-commerce en China es la mayor del mundo. De ahí hemos importado ya modelos de venta, como por ejemplo la venta a través de streaming, que es lo que veis en pantalla. Y desde luego tendrá una influencia pues, en todo el sector, no se trata solamente de geografías. También supondrá tener que adaptar nuestra comunicación, nuestros referentes. Esta es una campaña que ha hecho Mango específica para India, con una celebrity india, con una actriz india de muchísimo reconocimiento. No nos vale ya una actriz de Hollywood para todo el mundo, hay que pensar en local y más cuando pues estos nuevos mercados serán los más importantes para la moda en el mundo, ¿no? Bien, en general, estos son el peso de las ventas de moda por mercados. Veis que Asia-Pacífico va a ser casi un 40%, bueno, un 40% en 2026 de las ventas mundiales, mientras que los mercados maduros, como Norteamérica o Europa, pues van a ir perdiendo progresivamente peso. Bien, en lo que os decía, no solamente tardaremos en salir, los mercados serán distintos, es que habrá nuevas palancas de crecimiento. Esto lo habréis oído muchísimas veces, pero el COVID ha sido un acelerador de tendencias que ya estaban en marcha y que han pisado
el acelerador pues, a raíz de la pandemia. Y luego ha habido también cambios que podríamos considerar coyunturales y que está por ver si se van a convertir en cambios estructurales, si van a terminar marcando de verdad el futuro de la moda. Bueno, una de las tendencias que ya estaba en marcha y que se ha acelerado muchísimo con la pandemia es el deporte. Aquí una imagen, bueno, anecdótica, pero para mí muy simbólica también, que es la de Kamala Harris recibiendo la llamada de que había ganado Joe Biden y ella como vicepresidenta las elecciones de Estados Unidos, vestida de Nike, calzada de Nike, en fin, una imagen que como mínimo tiene una cierta carga simbólica, ¿no? Pero en general, pues estuvimos mucho tiempo cerrados en casa, en muchos países hacer deporte fue la única manera posible para digamos, sortear el confinamiento. La casualización de la moda llevaba muchos años acelerándose y, bueno, a raíz de la pandemia terminó, digamos, por aparcar, al menos temporalmente, pues los trajes y los tacones, ¿no? De hecho, veis que ya el deporte era el sector que más crecía dentro de la moda, bueno, desde hace años, ¿no? Tanto la ropa como sobre todo el calzado, que fue el primero que digamos que salió del deporte puro y empezó a saltar a la calle, ¿no? Pues con el fenómeno del athleisure o la popularización omnipresente de las sneakers, ¿no? Veis que en 2021 las previsiones son de menor crecimiento para el sector del deporte, pero esto es fundamentalmente porque en 2020 cayeron muchísimo menos que el conjunto del sector de la moda, así que desde luego seguirán siendo un motor. Y de hecho, una prueba del buen desempeño del sector del deporte son los resultados de los mayores grupos del sector. Nike o Lululemon en 2020 cerraron con crecimientos a doble dígito, mientras los mayores grupos de moda del mundo entraban en pérdidas y reducían sus ventas pues, del orden de 20 o 30%, incluso en algunos casos. Under Armour o Adidas incluso, que contuvieron la caída, pero vemos que en lo que va de 2021, los datos que tenemos por ahora de 2021, el empuje se mantiene con crecimientos a doble dígito en todos los casos. El de Nike es un poco más bajo, precisamente por las disrupciones en la cadena de suministro, además que venían de un crecimiento muy importante. Y junto con el deporte, otra de las grandes tendencias que ha acelerado en los últimos 2 años a causa de la pandemia es, por supuesto, el e-commerce, ¿no? La venta online. Llevábamos hablando de la importancia del e-commerce, de la gran promesa del e-commerce durante muchísimos años, y ahora es una realidad, ha sido un acelerón. Hay expertos que dicen que hemos ganado hasta 10 años, ¿no? de crecimiento, se han acortado y se han producido en solo 2. Aquí veis, por ejemplo, el peso que tenía la venta online sobre el total del comercio de moda en 2019, cómo en 2020 se aceleró y ya supuso una cuarta parte de todas las ventas del sector, y en 2021 evidentemente se ha moderado porque, como es lógico, el comercio físico ha reabierto, por tanto ha recuperado parte de su cuota, pero no hemos vuelto al antiguo status quo, no hemos vuelto con la reapertura de tiendas, no hemos vuelto a 2019, sino que la radiografía ha cambiado y el canal online pues, se ha consolidado por encima del 23% de las ventas totales. Está por ver, evidentemente, qué peso tendrá finalmente. Por ahora, el crecimiento se ha moderado, pero es verdad que es muy difícil de comparar. 2020 fue un año anómalo. 2022 quizás será un muy buen año para valorar finalmente qué potencial o cuánto puede seguir creciendo el comercio electrónico en los próximos años, pero desde luego el acelerón ha sido espectacular. Y bueno, esto es un ejemplo muy rápido con 3 grandes grupos del sector. Inditex en 2017 generaba un 10% de sus ventas online. Para 2021 tiene previsto que sea un 25%, a falta de que se publiquen los resultados definitivos.
H&M está ya en un 33%, estos son datos de este año, y Gap también está por encima en un 38%. En general, todos los grupos de distribución de Estados Unidos tienen tasas cercanas o superiores a las de Gap. También es verdad que dependen más del mercado estadounidense, donde la penetración del e-commerce ya era mayor antes de la pandemia. Otra de las tendencias que se ha acelerado, de las que tanto hablábamos antes del estallido del COVID, era el ajuste de la red de tiendas. Por poner unos ejemplos, Inditex entre 2020 y 2021 tenía previstos 1.200 cierres brutos, esto es sin contar las nuevas aperturas. Evidentemente, al final la red tendrá más superficie, pero se está ajustando, concentrándose en tiendas de mayor superficie. H&M tenía previstos 537 establecimientos, también ha acelerado esta reestructuración a raíz de la pandemia. Y Gap tiene 350 cierres previstos entre 2020 y 2021 en el marco del Power Plan que ha puesto en marcha para el próximo trienio. Y por último, junto con el deporte, el online, el ajuste de la red de tiendas, otra de las grandes tendencias que se ha acelerado con la pandemia es la sostenibilidad. Llevábamos muchísimos años hablando de sostenibilidad, estaba ya en la agenda de los gigantes del sector, pero ha sido un empujón, desde luego, estos últimos 2 años. No solo ha sido un empujón en cuanto a iniciativas, sino que también la legislación está avanzando a pasos agigantados, está presionando a los gigantes del sector. Ya no es una cuestión de comunicación, ya no es una cuestión de deseos o de objetivos, es que realmente ahora hay unos deadlines reales, las empresas han de ponerse las pilas porque la legislación lo va a exigir, y además se está enfocando cada vez más los esfuerzos en sostenibilidad, ¿no? Históricamente se hablaba de ser sostenible en términos muy amplios, y ahora, también precisamente por la legislación, se está poniendo el foco, pues, sobre todo en la trazabilidad y en la circularidad, que es quizás el mayor desafío, ¿no?, que tiene el sector para los próximos años. Solo por poneros algunos ejemplos, la Comisión Europea está preparando una estrategia específica para el textil, que está previsto que se apruebe en el primer trimestre de este mismo año, y que desde luego tendrá el foco puesto en la circularidad. En España y en Reino Unido, y me consta que también en otros países, aunque estos son los que quizás están más avanzados, se está hablando ya de responsabilidad ampliada del productor. Esto es un término que lo que va a hacer es implicar a las marcas, implicar a los retailers en la recogida de residuos post-consumo. Es decir, el productor o el distribuidor, ya su responsabilidad no se acaba una vez que vende la prenda, sino que va más allá. Una vez el consumidor la ha comprado, la ha usado y la ha desechado, las marcas también tendrán que tener responsabilidad ahí y tendrán que encargarse de financiar parcialmente o totalmente, depende del caso, y de gestionar la recogida de esos residuos. Claro, esto es un cambio de paradigma porque extiende totalmente el papel de las marcas, que hasta ahora se había centrado para atrás en la cadena de valor, ¿no?, desde la distribución hacia atrás, hacia la producción. En Los Ángeles, por ejemplo, en California, se ha aprobado una nueva normativa que regula los salarios específicamente de los trabajadores de la confección, una industria que continúa siendo muy importante en el estado de California. Estados Unidos aprobó también a finales del año pasado la prohibición de todas las importaciones de la región afectados por la minoría uigur, una minoría que está sometida a trabajos forzados supuestamente en China. Entonces, todas las importaciones de esa región, que es un productor muy importante de algodón, se han prohibido, y esto implicará que las marcas, como mínimo, deberán tener la trazabilidad
y deberán buscar alternativas. Y por último, de las últimas normativas que se han aprobado, es un hito histórico. En Nueva York exigirá a las marcas de moda a tener trazabilidad de su cadena de valor y a comunicarla. Además, esta normativa será de aplicación tanto para las marcas estadounidenses como para las marcas internacionales que operen ahí. Incluso, esto un poco también a nivel simbólico, incluso Primark, bueno, el rey de la moda low cost, ha presentado en el último año su propia estrategia de sostenibilidad, muy enfocada también a la durabilidad de las prendas, a la circularidad, a reducir los residuos. Bien, estos son los cambios que ya estaban en la agenda y que se han acelerado, y la pandemia nos deja también, la pandemia y el último año, nos dejan también cambios que podrían ser coyunturales o podrían convertirse finalmente en estructurales. Está por ver todavía. Uno de ellos, lo comentábamos desde el principio, es la ruptura de la cadena de valor. La moda es uno de los sectores más globalizados del mundo. La materia prima puede venir de un sitio, la hilatura se realiza en otro, la tejeduría, la confección y la distribución de una única camiseta pues pueden venir de diferentes partes de todo el planeta, ¿no? Ya cuando China se paró, cuando las fábricas en China se pararon a principios de 2020, obligó a realizar una reflexión en el sector, pero después de todo lo que ha ocurrido en el último año, pues todavía la disrupción ha sido mayor, ¿no? Por poner un ejemplo, estos son barcos esperando para entrar en el puerto de Los Ángeles a finales del año pasado, ¿no? Además, hubo muchas disrupciones en las fábricas, no solo en el transporte. India, Bangladesh sufrieron restricciones, se tuvieron que cerrar fábricas por el avance de la pandemia del COVID. En Vietnam todavía muchas fábricas están afectadas y está impactando especialmente a las empresas de calzado deportivo o empresas de deporte que tienen oferta deportiva como Nike o Adidas, por ejemplo. Pero no solo ha sido el COVID. Durante el último año pues hemos vivido el golpe de Estado en Myanmar, que motivó que muchos retailers se llevaran de allí su producción. Además, Etiopía perdió sus privilegios arancelarios con Estados Unidos. Entonces, una reacción inmediata con todas estas alteraciones en la cadena de valor fue traer parte de la producción a cercanía de los mercados de consumo, pues ya sea Marruecos, Turquía en el caso de Europa o México, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos. Pero la gran pregunta ahora es si va a motivar cambios a largo plazo, ¿no? Más allá de este cambio de fichas. Pues, por ejemplo, si va a motivar que se primen factores como la fiabilidad, las relaciones a largo plazo con los proveedores, antes que el precio, que obviamente continúa siendo un driver muy importante, que lo ha sido todos estos años, pero por lo menos las marcas están ya hablando de tejer relaciones más a largo plazo con los proveedores, más estrechas, y apostar por la fiabilidad como principal driver, ¿no? Antes hablábamos de la dependencia de China. Bueno, estos son datos de exportaciones de confección de ropa. En 2020 son los últimos datos de los que hay disponibles en la Organización Mundial del Comercio. Veis que China es de largo el mayor exportador, el segundo es la Unión Europea todo en su conjunto, y Vietnam y Bangladesh pues están prácticamente empatados en la tercera posición, aunque Vietnam superó a Bangladesh en 2020. Este es el mapa. Claramente la dependencia de China es enorme y esta es una reflexión que sin duda va a seguir sobre la mesa en los próximos años. Junto con las disrupciones logísticas y las disrupciones en la cadena de suministro, nos hemos encontrado con una escalada de costes a lo largo de toda la cadena de valor. Creo que no me va a quedar mucho tiempo, así que vamos a pasarlo muy rápido. Veis que la presión de costes ha sido enorme y esto ha motivado... bueno, estos son el coste de los contenedores logísticos, evidentemente. Y todas estas disrupciones a lo largo de la cadena de valor están ya teniendo impacto en los resultados de los grandes grupos de moda. Gap, por ejemplo, anticipa un impacto de ventas de 650 millones de dólares en el ejercicio completo 2021.
y de 450 millones de dólares en costes, debido a que por las disrupciones logísticas ha tenido que apoyarse en el transporte por avión en lugar de por barco, que obviamente es mucho más caro y presiona más los márgenes. Martin Waters, el consejero delegado de Victoria's Secret, decía que el 25% de nuestros pijamas llegan tarde y eso es malo para el negocio, y también cifraba el impacto de cara a la recta final de año. Adidas lo estimaba en 600 millones de euros. Como veis, toda esta disrupción global de la cadena de valor se refleja directamente en las cuentas de los operadores de moda y podría motivar cambios también a largo plazo, ¿no? Quizás esta subida de costes, esta reorganización del aprovisionamiento, sea temporal o no, pueda tener consecuencias estructurales en términos de precios. La moda ha sido tradicionalmente, al menos en la historia reciente, un sector deflacionista, un sector con mucha presión a la baja de precios, pero el nuevo contexto podría obligar a seguir la dirección contraria. Y un ejemplo de ello es Fast Retailing, el dueño de Uniqlo y actualmente el tercer mayor grupo de distribución de moda del mundo, que ya ha anunciado que, aunque se han resistido todo lo que han podido, terminarán acometiendo una subida de precios. Estos son datos de la Organización de las Naciones Unidas, que decía que estimaba qué impacto podría tener en el índice de precios al consumo la subida solamente de los costes logísticos, sin tener en cuenta los costes de la electricidad, los costes de las materias primas, que también han afectado a la moda. Decía, si la subida de costes logísticos se traslada íntegramente al consumidor, ¿cuánto subirían los precios? Pues el textil, prendas de vestir y artículos de piel es el tercer sector más afectado, con una subida de precios del 10,2%, en ese caso hipotético hablamos. Bien, y para terminar, muy rápido, queríamos dejaros con unas incógnitas, ¿no? El futuro, como decíamos al principio, es muy incierto, la situación cambia constantemente, pero al menos sí queríamos abordar cuáles son las grandes reflexiones, ¿no?, que están sobre la mesa de cara a los próximos años. La primera es si la moda va a ser más pequeña, si va a ser un sector que tienda a la contracción, ¿no? Por varios motivos. Hay varios indicativos que nos podrían apuntar a ello. Uno de ellos es la desapetencia por la moda, o al menos el descenso de los mercados maduros, tradicionalmente muy importantes para el sector. Y el otro es la propia sostenibilidad. ¿Puede un sector ser grande, seguir creciendo ad eternum y ser sostenible? Bueno, pues es uno de los grandes desafíos que está por ver. Otro de ellos es si nos dirigimos a un sector con menos margen, hay muchísima presión de precios, los costes están subiendo, no siempre se pueden trasladar al consumidor. Las transformaciones que tenemos en marcha suponen también mucha inversión. Y bueno, esto es un ejemplo de un análisis que hicimos en Modaes a mediados del año pasado, analizando cómo había evolucionado el margen de los grandes grupos de moda en el mundo en los últimos 5 años, y la conclusión era que se habían reducido en 1,66 puntos. En cambio, otra de las grandes discusiones que se ha tenido en los últimos años es si vamos a una moda con más valor, si la moda va a recuperar el valor añadido, si vamos a, sobre todo con el auge de la sostenibilidad. Y de hecho estamos viendo ya ejemplos de gigantes de la distribución de moda que están haciendo pequeños movimientos para subir precios, aportar más valor, dar colecciones con volver a darle valor al producto, ¿no? Y acercarse quizás un poco a la gama premium de la pirámide, pues H&M, Inditex, Fast Retailing lo hemos visto con los precios, Gap también lo ha hecho con colaboraciones, son algunos ejemplos. Otra de las grandes incógnitas es quién va a estar mejor preparado para esta gran transformación a la que se enfrenta el sector, ¿no? Si los grandes, por ser grandes y por tener pulmón, los pequeños, por ser flexibles y ágiles. Otra de las preguntas es si volveremos al punto de partida, ¿no? Si una vez, quizás esta es la que más claramente parece que no, pero hasta que pase del todo la pandemia será difícil de asegurar, pero si una vez que ya tengamos esta nueva normalidad,
el planeta esté vacunado, la pandemia esté controlada, ostras, ¿qué pasará con todas estas tendencias que hemos visto en el último año? Quizás se desvanezcan. Y ya por último, más valor, más sostenibilidad, más precio o todo lo contrario. Se va a polarizar el sector aún más. Un ejemplo de qué podría ocurrir es el rápido avance de Shein, una plataforma china ultra fast fashion, ultra low cost, que es ya la aplicación más descargada en Estados Unidos y que, según Morgan Stanley, podría llegar a ser la mayor marca de moda del país. Así que, en resumen, muchísimas incógnitas, un escenario súper desafiante, pero probablemente también muy emocionante para llevar a cabo una gran transformación en el sector después de estos años tan complejos. Nada más que añadir. Muchísimas gracias de nuevo por vuestra atención. Gracias a Inex Moda por la invitación. Es un placer siempre estar aquí y espero que os haya sido de utilidad y que la próxima vez podamos hacerlo en persona.